Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través de la plataforma electoral y de la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Ortiz Guerrero, quien es consejera y miembro de AMCE, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Bienvenida, consejera. Buenos días, Luis. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Bueno, pues para ir entrando un poco en contexto, está próximo a iniciar un proceso electoral en el estado de Morelos, donde se van a renovar el Ejecutivo estatal, el Legislativo, los ayuntamientos, pero además hay coincidencia con un proceso electoral. Esto impone pues una serie de retos, ¿no? Está el tema de la paridad, el tema de la casilla única, también la reelección, ¿no? Que comienza a ser un tema nuevo, los procedimientos especiales sancionadores, pero además a este contexto se suma una reforma electoral que fue recientemente aprobada y que se encuentra todavía pendiente de resolver. Claro, así es. Perdón, estoy un poco afónica, pero efectivamente estamos a prácticamente mes y medio, ¿no?, de empezar un proceso electoral que en el caso de Morelos inicia en septiembre, el proceso electoral 2017-2018, el local, y es concurrente con el federal. Entonces, bueno, pues es un reto, ¿no? Claro, y uno de esos retos electoral justamente es el tema de la paridad. En la reforma recientemente aprobada ya se habla de la paridad tanto horizontal como vertical. En esa materia, ¿cuáles son algunas de las líneas que está siguiendo el INPEPAC para hacer frente a este reto? Mira, ya en el 2015, ya el instituto y sobre todo, bueno, el Consejo Estatal Electoral, pues había iniciado o fue, digamos, una de las instituciones electorales que inició con lo que era la paridad horizontal y vertical, ¿no? De hecho, fuimos como el primer instituto que hizo un acuerdo en ese sentido. Entonces, bueno, ya para este proceso, pues obvio vamos a continuar en esa misma línea. Sin embargo, bueno, en esa ocasión hubo, y hay que decirlo, ¿no?, es una autocrítica, hubo un retroceso en la participación de las mujeres dentro de la integración del Congreso local. Disminuyó, como venía haciéndolo históricamente, a pesar de que hubo un acuerdo desde el INPEPAC para impulsar esta paridad horizontal y vertical que iba a beneficiar la mayor participación de las mujeres dentro del Congreso. Sin embargo, te digo, disminuyó. Esperemos que, y estamos trabajando en ese sentido en el INPEPAC para que ahora, pues sobre todo, o sea, se vea incrementado esa participación en las curules por parte de las mujeres. Me parece que además esto no es solamente una tarea del instituto, ¿no? Es una tarea también de los partidos políticos, ¿no? Creo que ya se ha dicho en muchos foros que son los partidos políticos los que tienen que trabajar al interior de ellos para poder entonces presentar candidaturas de mujeres, ¿no? Exactamente, es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Es un tema de sensibilización, de educación, de capacitación, claro, y justamente de fomentar la participación. Digo, con base en este primer ejercicio que fue 2015, bueno, seguramente 2018 pues traerá nuevas estrategias. Cambiando de tema, el voto de los morelenses en el extranjero para elegir gobernador, pues también en otros estados ha implicado un reto, ¿no? Supongo que en Morelos no será distinto. ¿Qué acciones está tomando el instituto para hacer frente a este reto? Sí, mira, yo no pertenezco a la Comisión de Voto en el Extranjero, sin embargo, bueno, estoy también enterada, como debo de estarlo, de todos los temas. De esta parte, pues necesariamente le toca más al INE, pero hemos tenido mucha relación con el INE, sobre todo con la Junta Local en el Estado, para poder impulsar el voto de mexicanos en el extranjero, ¿no? En Morelos, pues es uno de los estados con una alta población migrante, entonces se encuentran, como casi sucede en todos los estados, más concentrados mayormente en Estados Unidos. Entonces, bueno, en diciembre se tuvo una reunión con una asociación de migrantes que su sede en la parte de Los Ángeles, en Las Vegas más bien, y bueno,
se ha estado trabajando en ese sentido, ¿no? Para impulsar, y ya se están haciendo trípticos, demás, para poder, digamos, entonces impulsar la participación del voto en el extranjero, ¿no? Parte de mexicanos para el 2018. Así es. Derivado de la reforma del 2014 se introduce la reelección y va a ser, digamos, la primera vez que se aplique en el estado de Morelos. Conforme a la reforma recientemente aprobada, se establece algunos plazos para la solicitud de licencia. ¿Cómo se va a procesar el tema de la reelección? Porque además implica también retos para seguir cumpliendo con la paridad, ¿no? Es decir, la reelección, digamos, va a ser en todos los estados el primer ejercicio y supone justamente pues que los institutos estén, digamos, preparados a la altura, ¿no? Así es. A la altura del reto. Pues mira, en el caso de Morelos y sobre todo del instituto, justamente estamos en la etapa de ya estar elaborando lineamientos para poder ver reelección, candidaturas independientes, paridad, porque creo que aquí hay un binomio, ¿no? El de reelección, justamente, y lo que sería paridad. Entonces es como el reto, ¿no? Porque ahí tenemos que combinar. La parte también, digamos que atender, bueno, es que tenemos que, se está armonizando, el código el código electoral acaba de ser reformado a finales de mayo, entonces para nosotros digamos, los tiempos se nos están reduciendo, puesto que iniciamos en septiembre, a finales de mayo se presenta una nueva reforma al Código Electoral del Estado, y entonces pues estamos justamente desde el INPEPAC pues analizando todo eso, porque han cambiado, digamos, algunos plazos, se están adelantando, digamos, o moviendo algunos plazos, sobre todo para el 2018, o sea, para registro de candidatos. Entonces, la reelección, pues definitivamente tiene que ir, como hemos visto, creo que en todos lados, tiene que atender a la ley general. Sin embargo, sí, digamos, tiene que ver también la cuestión local, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando en el instituto para ver que no haya una contradicción entre lo que se está proponiendo en el código, en esta reforma, y lo que se marca desde la ley general. Sí, exactamente. Se tiene que armonizar justamente para seguir cumpliendo con la paridad, ¿no? Pero también darles ese derecho, ¿no? Que es la reelección a quienes están ocupando actualmente un cargo de elección popular. Continuando con el tema de la reforma, ¿no? Que es importante señalarlo nuevamente, bueno, aún está pendiente de resolución y eso complica al propio instituto el ir trabajando, ¿no? en la cuestión reglamentaria. Un tema que surgió de esta reforma es la disminución en el número de diputados, ¿no? En el caso de mayoría relativa pasa de 18 a 12, y en el caso de representación proporcional de 12 a 8, ¿no? Es decir, hay una reducción de 10 diputados por ambos principios. Sí, ese es otro, creo que de los elementos que hay que meter como en esta ecuación, ¿no? O sea, que tenemos reelección, paridad y además una redistritación. Ya se había hecho una redistritación el año pasado en el estado y se había aceptado y que habían quedado los 18 distritos como siempre, originales. Pero justamente decíamos con esta reforma que hay en mayo de este año, se plantea la reducción de distritos de 18 a 12. Entonces eso es derivado también justamente por la cuestión que decíamos de la reducción de diputados que atiende a la razón, o sea, los legisladores argumentan que es para disminuir también los costos, o sea, de estos congresos grandes y que son muy costosos, entonces los reducen justamente a 10 diputados. Entonces, como bien decías, se reducen los diputados en mayoría relativa y se reducen también en RP. Sin embargo, bueno, comentábamos incluso antes de esta entrevista que se mantiene la proporción, sin embargo, o sea, sí hay una parte de que en RP pues se disminuye, digamos, la participación de las representaciones políticas, de las fuerzas políticas en RP, de las minorías, que es para lo que se crea
o digamos el sentido, la naturaleza de la representación proporcional, ¿no? Entonces, pero bueno, eso fue lo que decidió, digamos, los legisladores, y nosotros como autoridad electoral administrativa, pues tenemos que acatarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahorita sí nos está poniendo, digamos, en una situación complicada para poder, entonces, ahora nuevamente estamos haciendo, junto con el INE, trabajando, y sobre todo porque recuerda que el INE tiene por mandato la distritación, entonces el INE está atendiendo, ahorita estamos por el segundo escenario, y bueno, hay algunas de las representaciones políticas del Estado que están presentando sus propuestas, pero tienen que cumplir con los criterios técnicos del INE. Entonces, ahí es donde están, digamos, si no cumplen con los 8 criterios, pues no pasaría, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación complicada porque está la disminución, y si lo ponemos frente a la reelección, entonces ahí entraríamos a una cuestión de que alguien puede ser reelegido, pero siempre y cuando, o sea, al cargo, claro, pero con cuestiones que tienen que ver por el mismo distrito, pero si cambian los distritos, entonces nuestra tarea va a tener que hacer es trabajar lineamientos, pero tampoco ahorita esta distritación está realmente todavía definida el segundo escenario, ¿no? Claro, se requeriría realizar una serie de criterios justamente para determinar de estos actuales 18 diputados, ¿no? Al reducirse a 12, ¿quiénes podrían, digamos, reelegirse, ¿no? Es decir, al hacerse una nueva distritación, ¿no? Pues muchos quedarían, digamos, viendo así en papel, sin la posibilidad de reelegirse, lo cual podría significar justamente un menoscabo, ¿no? a sus derechos. Está complicado, ¿no? Y bueno, la distritación tiene que estar para finales, o sea, en agosto, antes de que empiece el proceso. Entonces, realmente sí tenemos así como muchos retos dentro de la institución, porque sobre todo, decíamos, hay cosas que todavía no están definidas. La acción de inconstitucionalidad que está sobre la reforma que decíamos, ahí se interpuso esta acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, pues tampoco han definido. Entonces, estamos realmente así como en el aire, ¿no? Claro. O sea, como esperando cuáles van a ser los criterios para que entonces nosotros podamos también empezar a… Bueno, no es empezar, ya estamos trabajando, claro, ¿no? Porque no podemos esperar a que nos digan, pero ya estamos trabajando sobre, como decíamos, lineamientos sobre reelección, lineamientos de candidaturas independientes, lineamientos de paridad y sobre todo, pues ver lo de distritación, ¿no? Claro, sin embargo, para tener plena certeza, pues habrá que esperar la resolución de la Suprema Corte. Consejera, si me lo permite, vamos a una pequeña pausa. En un momento más regresamos para continuar conversando sobre el proceso electoral en el estado de Morelos. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Regresamos para conversar con la doctora Claudia Ortiz Guerrero del INPEPAC. Doctora, regresando al tema de la reforma, hay otro tópico que surge, que es el tema de la residencia efectiva, porque para diversos cargos se reduce el tiempo que solicita, digamos, como requisito, y en el caso particular de gobernador se incrementa. Con base en este tema surge una facultad, digamos, que derivado de la reforma se le otorga al instituto, en el sentido de que a solicitud de 3 consejeros se puede investigar los requisitos que se le solicitaron digamos, en este caso al candidato o candidata, para que se le pudiera expedir esta constancia. Es un tema complicado, justamente por lo que decía, es decir, el instituto está trabajando, pero todavía no tiene plena certeza de que esta facultad, digamos, quede firme. Sin embargo, bajo este escenario, el INPEPAC, ¿qué acciones está, digamos, desarrollando? ¿Cómo se está discutiendo para poder hacer, por decirlo así, la reglamentación de esta facultad? Sí, mira, como decías, en algunos casos, o sea, para diputados de mayoría relativa, diputados de RP, de representación proporcional, disminuyó, ¿no?, los años de residencia en este caso, ¿no? O sea, de 10 a 3 años y para ayuntamientos de 10 a 7 años. Sin embargo, para gobernador aumentaron de 5 a 12 años. Pues bueno, fue el sentir de los legisladores, así lo hicieron. Y nosotros, pues en el INPEPAC estamos teniendo, o sea, nuestras reuniones de trabajo, pues hemos analizado estas reformas. Incluso antes también estuvimos realizando el estudio y el análisis, o sea, como para proponer, de hecho enviamos nuestra propuesta al Congreso sobre, digamos, estas reformas, ¿no? No todas fueron atendidas, también hay que decirlo, y bueno, ahorita nos encontramos justamente revisando esto y analizando las nuevas reformas que se aprobaron, porque bueno, como lo dices, da la facultad para que mediante a petición de 3 consejeros se pudieran investigar los requisitos. Sin embargo, también existe la otra parte. El instituto no tiene digamos, se puede interpretar que el instituto tampoco tiene la facultad de investigar, ¿no?
O sea, porque finalmente las constancias de residencia las otorga pues una autoridad administrativa, que en este caso serían pues los ayuntamientos, ¿no? Las presidencias municipales. Para eso, o sea, ellos serían los que tendrían que estar cotejando los papeles, ¿no? Claro, tendrían que estar haciendo este ejercicio de verificación. Claro. Y no imponérselo u otorgárselo al instituto, ¿no? Sí. Así es. No le toca al Instituto Electoral, por ejemplo, investigar, ¿no? Entonces, actuamos de buena fe en que nos entreguen documentación, ¿no? Claro. Entonces, ahí está, como estamos trabajando en ese sentido, de revisar hasta dónde puede llegar nosotros, o sea, hasta dónde podemos llegar en una facultad de investigación o no, y aceptar pues un documento que nos está dando otra instancia, ¿no? Claro, cuáles son los alcances y los límites a esta facultad nueva que se les está otorgando. Así es. Como parte de las novedades también de la reforma, hay algunos cambios en la estructura del propio instituto, ¿no? Se están creando, o se están aumentando el número de comisiones. ¿Cuáles son las comisiones que, digamos, sí, se están... bueno, antes eran 3 comisiones permanentes las que existían. Ahora se están dando, digamos, se aumenta incluso a otras comisiones, como sería la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, que antes no existía. Nosotros la creamos el año pasado como una comisión temporal. También la del servicio profesional era una comisión temporal. El año pasado ya, digamos, la creamos como, a partir de ahora, ya que incluso en el código está como permanente, ¿no? Y creo que esto es entendible por el sistema nacional que ya se está conformando y sobre todo pues lo que le llaman el SPER, ¿no? El sistema profesional, la profesionalización de los institutos. Una de las cosas dentro del código y con esta reforma es que le otorgan las comisiones, ahora les llama comisiones ejecutivas. Entonces le da la facultad a las comisiones de que puedan incluso revisar, proponer proyectos, ahora sí que ejecutarlos, realizar convenios, cosa que antes no. Y está marcando el código que se integren por 3 consejeros, que la presidencia no conforme estas comisiones, o sea, que no las integre ni las presida, porque eso no estaba establecido en el código anterior. Ahora, sin embargo, esta parte de la estructura, que tiene que ver con la estructura interna, es la parte que también está dentro de esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, todavía, digamos, está marcado en el código, pero estamos esperando qué sucede con esto, ¿no? Claro. A mí me parece que, digamos, que pase, digamos, o lo que se decida en la Corte, pues me parece que es un logro que hayamos pasado de 3 a 10 comisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de participación ciudadana es clave, es vital, es una función que se le otorga con la reforma del 14 a los institutos electorales, o ahora como les llaman, a los OPLES, a los organismos públicos locales electorales. Entonces me parece que, pues, no, o sea, se ha ganado, ¿no? Se ha ganado también como empezar a trabajar mucho más la Comisión de Transparencia también, que bueno, parte todo, digamos, de algo que viene dándose desde el plano nacional, ¿no? La cuestión de transparencia en rendición de cuentas, ¿no? Entonces me parece que hay avances, ¿no? Implica un fortalecimiento al cumplimiento de las propias funciones del instituto. Darle los mecanismos para que se puedan cumplir esas funciones que ya por mandato están dentro de la Constitución, ¿no? Mexicana. Claro. Entonces me parece que sí hay cosas, digamos, que se han avanzado, ¿no? Sí. Hablando de participación ciudadana, el Estado de Morelos se ha caracterizado, digamos, en el caso de la jornada electoral, por tener un promedio de participación por arriba de la media nacional. Así es. ¿No? En 2012 fue el 64% aproximadamente, en 2015 el 55%, cuando las medias habían sido el 62% y el 47%. Esto, digamos, refleja que el INPEPAC está justamente incentivando la participación en la jornada. ¿Qué acciones está desarrollando el instituto para todavía poder incrementar más estos números que, digamos, vistos de acuerdo a los estudios censales del INE, pues reflejan que son un estado que, digamos, su nivel de participación está en la media, ¿no? Es decir, no está bajo ni alto, sino está en el nivel medio.
Sí, realmente en la parte de participación ciudadana, de hecho, el INPEPAC ha estado trabajando mucho y en conjunto con la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso. El año pasado, comentaba, se creó la Comisión Temporal de Participación Ciudadana y es justamente, digamos, ha estado trabajando muy de cerca, señalaba, con la Comisión del Congreso. Entonces, ya se presentó incluso una ley, se estuvo trabajando, se estuvo acompañando a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso. El INPEPAC estuvo haciendo, digamos, este acompañamiento, presentando propuestas, digamos, muy activo, ¿no? Porque incluso ahí en estas reuniones de trabajo se hacía también, o sea, había mucha participación de organizaciones civiles. Entonces, bueno, creo que esa parte ha estado muy activa el instituto, ¿no? Morelos me parece que es uno de los estados, incluso donde siempre se ha destacado por esta participación de las asociaciones civiles en la vida pública, incluso cuando no estaba, digamos, o cuando no era parte, o cuando no era una ley. De hecho, son de las primeras leyes, o sea, propuestas de ley que hubo, incluso estuvo un tiempo, digamos, como ahí en stand-by y vuelve a resurgir ahora, ¿no? Digamos, con esta parte que la reforma del 14, decíamos, le da a los institutos locales esta facultad de que tiene que ver la cuestión de educación cívica, participación ciudadana, ya como parte también por mandato, ¿no? Entonces, creo que el instituto ha estado realizando una labor muy cercana con la Comisión del Congreso y con las asociaciones civiles. Así es. Y como parte de las acciones que desarrolla justamente el INPEPAC, ha suscrito diversos instrumentos jurídicos, ¿no? Ha suscrito con la propia Fiscalía, también ha suscrito con el Tribunal Electoral de la entidad. ¿Nos pudiera platicar en qué han consistido estos instrumentos suscritos? Sí, claro. El INPEPAC ha firmado convenio con la FEPADE para justamente que tengamos este acompañamiento ya para el proceso del 17-18, justamente en la parte de delitos, ¿no? Prevención a delitos electorales, que todos sabemos que pues cuando está el proceso, pues se dan estos delitos. Y la verdad es que yo creo que es necesario crear estos mecanismos de prevención, porque es la parte más importante, la prevención, ¿no? Claro. También suscribió un convenio con el Tribunal Local, o sea, con el Tribunal Electoral Local, para ver cuestiones de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Que se dan justamente en el proceso electoral. También tenemos firmado un observatorio, o sea, estos observatorios de paridad de género que hay en todo el país, que son impulsados desde el INMujeres. Entonces ya se firmó también y ya está la conformación del observatorio, sí, donde participan pues las instituciones electorales, o sea, administrativas, de justicia y el propio gobierno del estado. Entonces se firmó también en este año. Entonces me parece que estamos trabajando en el instituto en el sentido de ir dando los mecanismos, o sea, no solamente, digamos, en el papel, sino bajando, digamos, lo que está en las leyes, llevándolo a la operacionalización para justamente blindar el proceso electoral. Exactamente, sí. El instituto se está, digamos, desarrollando la tarea justamente y en el marco de lo que se ha denominado el federalismo cooperativo, claro, es decir, y el Sistema Nacional de Elecciones, pues se han venido desarrollando justamente estos instrumentos de apoyo interinstitucional, que además son en beneficio de la gente. A manera digamos, el tiempo se está terminando, a manera de reflexión, no sé si le gustaría compartir un comentario final, digamos, en relación al proceso electoral en Morelos. Claro, creo que algo que nos faltó y creo que es muy importante que también con la reforma del 14, con estas reformas al código ahora en Morelos, pues está la parte de la función del oficial electoral. Me parece que es clave. Claro. Y la parte, digamos, de hacer un reglamento de oficialía electoral en el instituto es muy importante, porque esto marca también como estos límites, ¿sí? Y que quede muy claro, digamos, la función de oficial electoral, que también, yo lo dije en su momento, no tiene que haber una regulación por parte del instituto para sentar reglas claras para los contendientes en el proceso electoral. Entonces, me parece que se está trabajando en ese sentido en la institución, de
estar viendo reglas claras, sentando reglas claras para todos los jugadores, ¿no? Así es. Bueno, consejera, pues yo agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Luis. Un Te placer agradezco a ti. conversar con usted. Igualmente. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.